José Manuel Hernández está con nosotros y me gustaría conversar con él de esto. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, mis saludos a toda tu audiencia y permíteme saludar y en especial darle mis condolencias a todos aquellos que han sido afectados por estos fenómenos en el sur y especialmente a aquellos que perdieron familiares. Y como decimos en el campo, ¿no? Lo que puedo hacer desde aquí es darles un grito de esperanza y que tenga fe que todo se va a solucionar. 11 personas han perdido ya la vida. 11 personas, 8.000 damnificados. Es que la cosa está complicada. Y yo le pregunto, señor Hernández, ¿esto se pudo prever? O sea, ¿se pudo actuar? Usted ha analizado, además usted es un hombre de campo, pero usted ha analizado lo que pasó en el Niño Costero. Sí. ¿Pudimos haber tomado medidas más rápido para evitar, por lo menos, que la desgracia sea tan grande? Sí, es lamentable que a lo largo de los años, no solo el año pasado, sino a lo largo de los años, hayamos destinado pocos recursos, pocas acciones y sobre todo poco ímpetu y deseo de realizar trabajos de prevención. Desde los años 2000, cuando en aquel entonces existía el Instituto Nacional de Desarrollo, se llevaron a cabo una serie de estudios de cuencas. Luego se hicieron estudios específicos en las zonas que fueron afectados, recuerda, el año 90, por la lluvia de 97-98, el fenómeno del Niño. Y se establecieron todas las medidas que debían realizarse a nivel de cuencas. En algunos casos se avanzó un poco, en otros casos no se avanzó absolutamente nada. De ahí para adelante se ha insistido todos los años en hacer trabajo de prevención. La prevención es lo más rentable que puede existir. Sin duda. ¿Sí? Sin embargo, eso es lo que está adoleciéndose. Y en el último año, lamentablemente, por los temas que todos conocemos, por los aspectos políticos, nos hemos concentrado mucho en el enfrentamiento y ya recuerdo que conversé contigo allá por septiembre, octubre, decía, después del referéndum, ¿qué? Porque ya veíamos, por un lado, la ejecución presupuestal de algunos ministerios que son claves era muy baja. Y por otro lado, veíamos que la reconstrucción del norte no avanzaba y que tampoco, si la misma reconstrucción que tenía presupuesto asignado no avanzaba, no se daba pasos importantes en prevención y en algunos casos no se hacía absolutamente nada de prevención. Esto nos lleva a replantear todas las cosas. Yo recuerdo que en el plan de gobierno, cuando discutíamos el plan de gobierno Peruanos por el Cambio, por ejemplo, planteamos que la institución en general de todo el sistema de prevención de desastres tenga una sola cabeza. Porque habíamos encontrado INDECI por un lado, CNPRED por otro, y así cada sector de manera desarticulada. Y mientras más cabezas, menos funcionamiento, menos responsables. Entonces, la experiencia en otros países, y aquí nomás un país cercano, nos decía que siempre una sola cabeza es mucho mejor para todos los tipos de desastres, no solo para terremotos, para tsunamis, para huaicos o para heladas, que haya atención con una sola cabeza, de tal manera que nosotros tenemos una sola responsabilidad, una sola vocería, y en caso de que no se avance tenemos a una persona que debe rendir cuentas al país. Aquí lamentablemente todos andamos atomizados. A nosotros el fenómeno del Niño del 2017, bueno, nos cogió, como decimos, ya recién montando el caballo. Acabábamos de tener problemas de sequía. Antes de eso, recuerda que habían problemas con los incendios y sin embargo vino el fenómeno del Niño. Entonces tuvimos una reacción inmediata. Algo similar está haciendo ahora el Ejecutivo en designar a algunos ministros responsables como coordinadores. Exacto. No quitando atribuciones que competen a los gobiernos locales y al gobierno regional, sino como coordinadores de la actividad central, porque no puede estar uno en todos lados. Y varios o algunos de los ministros teníamos función transversal a nivel de todo el país, que fue en el caso mío. Yo no podía ser responsable de una región porque la agricultura tenía problemas en Tumbes, en Piura, en Ica, en Arequipa, entonces corríamos para todos lados. Eso se está dando ahora, pero lamentablemente, como repito, hemos perdido un año en avanzar más de lo que debíamos haber hecho en la reconstrucción. Y hoy nos está lloviendo, como dice la Constitución, nos está lloviendo sobre mojado. Sobre desgracias que hemos tenido muy recientes, comienzan las lluvias fuertes. Y ojalá las lluvias no lleguen a un niño moderado, que sea un niño débil, porque si no las cosas se nos van a complicar más. Según el
la institución que tiene que ver con el fenómeno del niño va a ser un niño leve, ojalá sea así, ¿no es cierto? Porque hay otras versiones que dicen que eso es falso, que no va a ser leve, va a ser fuerte. Pero bueno, ojalá que nos coja confesados, que nos coja preparados para el tema. Pero yo le decía, señor Hernández, este tema porque si conocemos nuestro país, yo la verdad a veces me pongo a pensar, digo, debe ser una cosa extraplanetaria preocuparse por el tema de la prevención, porque de las lluvias conocemos, con mayor o menor intensidad conocemos. Más o menos en qué fecha viene, lo conocemos. Solo nos falta saber horas, porque conocemos en qué momento va a venir las lluvias. Sí, sí. Por dónde van los huaicos, por Dios, lo sabemos. ¿Cuáles son los lugares peligrosos de los ríos? Los conocemos. ¿Por qué esperamos a llorar la desgracia? Eso es una muy mala costumbre de nuestros funcionarios, y ahí sí tengo que hacer una crítica con una entidad. La Autoridad Nacional del Agua desde hace muchos años ha establecido y todos los años envía informes a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales sobre las zonas que ellos llaman de alto riesgo, en las quebradas principales, las que se pueden activar. ¿Por qué? No es que se activaron el año pasado, sino que se han activado años atrás, pero que en cualquier momento pueden activarse nuevamente, como ha ocurrido en el sur. Muchas veces se dice, nunca vino el agua. Claro, los que tienen 30, 40 años nunca vieron que llegaba el agua. Hace 40 años estuvo. Pero estuvo, o los mayores lo vivieron. El caso de mi padre, murió casi a los 106 años, en pleno niño del 2017, y siempre me dijo, apenas comenzó a ver, me dijo, se está repitiendo el 2025 y eso va a venir seguido. Fíjate, un hombre de campo que había vivido todo eso, es lo primero que me dijo. Es que es cíclico, claro. Es cíclico. Entonces, ahí tenemos que trabajar. ¿Y por qué le digo tengo que hablar de una entidad? Porque la Autoridad Nacional del Agua identifica esto, se sabe qué se tiene que hacer, que hay que hacer presas en las partes altas, en las partes medias, que hay que hacer diques transversales, que hay que construir los bordos, proteger para que el río no se salga, que hay que hacer descolmatación todos los años, hay que hacer limpieza todos los años, pero no se asignan los presupuestos y los gobiernos locales y gobiernos regionales están más preocupados en sembrar cemento que en brindar protección a la población. Eso es lo lamentable. Y hay un caso aquí. Cuando se diseñan las obras, y se ha criticado, por ejemplo, mucho que el puente Montalvo, que fue construido 40 o 50 años atrás, era en largo muy pequeño, que tenía 40 metros y que se constituyó en una garganta. Bueno, eso se diseña desde el punto de vista de hidráulica, con eventos que pueden ocurrir 50 años, 100 años, 500 años, 1000 años. Pero cada vez que subes el tiempo, lo que se llama frecuencia de una avenida, el puente se hace más largo. Y llega un momento que el Ministerio de Economía te dice, pero ¿cuándo va a venir el evento para el cual están diseñando? Porque este puente es muy costoso, uno de 200 metros es más costoso que uno de 40 o 50 metros. Y entonces le dice, estamos diseñándolo con una frecuencia de 500 años. Ah, ¿puede ocurrir de aquí 500 años? No, puede ocurrir mañana. ¡Claro! Porque ese 500 años pudo haber sido 500 años atrás. Pero ahí viene el problema de costo. No se dan cuenta que el beneficio de una vida básica, siquiera uno, justifica invertir en eso. Eso sucede exactamente lo mismo con los diques y con las presas. O sea, estamos para esperando una frecuencia que lo hagan mayor, la altura tiene que ser mayor. Pero para eso, don José Manuel Hernández, usted lo sabe perfectamente. Existen expedientes técnicos, especialistas, porque las obras no se hacen, para que el público lo tenga clarísimo. No es que yo diga, oye, aquí debe haber un puente, ¿ya? Enviémosle una carta para que hagan puente, reciben la carta de ese puente. Así no se hacen las obras. Sí. Las obras tienen que haber todo un estudio técnico, demoran un montón. Para hacer un puente te demoras un montón de tiempo mientras el puente está, los ingenieros firman, hacen sus mediciones. Todo. ¿Para qué sirve eso? Justamente para supuestamente evitar esta desgracia. Evitar esta desgracia. Y ahí es donde vienen los criterios, ¿no? ¿Con qué diseño? ¿Con qué avenida diseño? ¿Con qué frecuencia de la avenida? 50 años, 100 años, 500 años, y eso te define la magnitud de la obra que vas a construir. Entonces, si le usas una frecuencia más corta, vas creando gargantas y el agua se te va a salir. ¿Por qué que el puente es más corto? Es más barato. Entonces Economía te dice, bueno, ese es el puente que necesitamos. Si se malora que 20 años hacemos un puente más largo y así se va. Y eso ocurre, yo lo he vivido. Yo trabajo en esto 45 años y 45 años he discutido con cuanto viceministro, ministro de Economía, funcionarios, etcétera,
de este tipo de proyectos. Y siempre se ha reducido el tamaño porque implica costo. Pero nos cuesta el doble. ¿Qué costo? Nos cuesta el doble, nos cuesta muchísimo más. Por eso yo digo, la prevención es lo más rentable que hay. Ahí es que tenemos que trabajar. La limpieza de los cauces tiene que hacerse todos los años. Mire, aquí hemos hablado bastante de la descolmatación del río Piura, ¿recuerdan? Sí, mis amigos y colegas piuranos decían, eso no sirve, no sirve. Es lo único que se ha hecho. Y yo le puedo mostrar unas fotos de hace una semana. Está lleno de arbustos, de hierbas, todo. ¿Han limpiado siquiera eso? No les importa. Y en la ciudad. Ni siquiera te hablo ya de lo que está en el campo. O sea, cuando nosotros hemos estimado eso, después del Niño no pasaban ni 250 metros cúbicos por segundo en el puente Independencia, que es un puente muy, muy emblemático ahí en el Bajo Piura. No pasaba eso. Cuando nosotros terminamos la descolmatación, nuestros cálculos eran entre 3.000 a 3.200 metros cúbicos por segundo. Hoy, ojalá que pase entre 1.500 a 1.800 metros cúbicos por segundo, porque está lleno de hierbas, está lleno de arbustos, es porque no se ha hecho. Esto es exactamente como una casa para que... Las autoridades locales lo miran y no reaccionan. Esto es para que nuestro público nos entienda. Es como una casa. Si no se barre la casa, se llena de polvo, de arañas, de cucarachas, etcétera, y todo eso le hace mal, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hacen la limpieza? Justamente para que no haya problemas. Claro, limpio una vez y dejo la casa sucia. Todo un año y regreso al año, lógico, voy a encontrar, hasta lagartijas se encuentra en la caja, ¿cierto? En las chacras es exactamente igual. Un agricultor limpia los canales porque se llena de hierbas y hace la limpieza permanente para que el agua fluya, no haya inundaciones dentro de su terreno. Y los ríos y las quebradas, exactamente tiene que hacerse lo mismo. Con la diferencia que ahí se mueven sedimentos, se mueven rocas, se mueven piedras inmensas que hay que cambiarlas, que sacarlas de ahí. A eso se agrega un problema serio, que es el caso de Mirabe. Es que lo de Mirabe... La población se asienta en lugares de alto riesgo. Está bien, yo entiendo eso. La población se asienta en lugares... Y Mirabe no es el único lugar, y usted lo sabe. ¿No es cierto? Durante el 2017 pero por supuesto, hay un montón de sitios. Y lo que a mí más me sorprende es que luego del 2017 hay gente que está regresando a esos lugares también. Está regresando a esos lugares peligrosos. Sí. Pero ¿dónde está la autoridad? O sea, hay un momento en que tú dices, mira hermano, tú no puedes vivir acá. No, pero que mi casa... No puedes vivir acá. Ya está. No puedes. Primero, porque tu vida corre riesgo. La tuya y la de tu familia. Segundo, porque aquí va a venir de todas maneras, hoy, mañana, en el 2021, en el 24, en el 26 o el 30, viene un hueco, se va a llevar todo de nuevo. Y como Estado, voy a gastar lo que debo gastar en un colegio para los niños que estudian, toca gastar para recuperarte otra vez esta vaina porque vas a volver a regresar acá. Exacto. Ya, ¿y dónde está la autoridad con firmeza que dice no entras? Eso es lo que nos falta. El ejemplo que yo he puesto en una entrevista que me hacen por radio, algunos de tus colegas, yo le dije esto como exactamente cuando pusieron de obligación el cinturón de seguridad, ¿cierto? Ajá. Campañas tras campañas, use ese cinturón para que los accidentes, etcétera, etcétera. Nadie hacía caso. Hasta que dijeron, bueno, el que no usa, le ponemos multa. Y ahí todo el mundo hasta se inventaba un cinturón. Exacto. Acá tiene que ser inflexible. Mire, el programa de reconstrucción se llama Plan de Reconstrucción con Cambios. La palabra con cambios se hizo precisamente para eso. Vamos a hacer obras que no habían y por lo tanto no es reconstrucción. Hay que hacer obras nuevas. Diques, defensas, etcétera, etcétera, presas en las partes altas, medias de la cuenca. Ya. Y no vamos a reconstruir una casa en los lugares que son de alto riesgo. No puede haber una casa en el centro de la quebrada. No puede haber un colegio. Yo he visto... coliseo. Exactamente. Pero eso que he visto allá, lo he visto en la ciudad de Arequipa, aquí nomás lo ves en Chaclacayo, en Chosica, lo ves en todos lados. Y muchas veces, y yo te puedo señalar hasta alcaldes que han sido testigos que hacen campaña antes de ser elegidos, yo los voy a reubicar acá y les da lotes, invaden y son áreas de alto riesgo. Entonces la autoridad tiene que ser inflexible, pero autoridad local, regional y nacional. Si nosotros no somos inflexibles, no somos drásticos, vamos a vivir esto todos los días. El cambio climático está con nosotros hace varios años y eso implica eventos recurrentes con periodos más cortos y a la vez más agresivos.
más agresivos, o sea, de mayor intensidad. Claro. Son de mayor intensidad. Entonces, eso nos va a llevar a que cada vez tengamos que estar recorriendo, llorando a nuestros muertos por no haber hecho las cosas bien. Es momento, esa es la idea que planteamos en Plan de Reconstrucción con cambios. Pero tiene que darse una legislación que se cumpla y que lo cumpla el de abajo. Por ejemplo, ok, viene un alcalde y que no reubica o que fomenta eso, debería ser una causa de vacancia. Señor, usted no está cumpliendo algo, no solo está afectando a esas familias, está afectando a todo el pueblo y todo el país, porque después todos vamos a tener que suplir todas esas necesidades. No, y aquellos que promocionan eso, José Manuel Hernández, ya basta. O sea, ahí, acuérdense que las autoridades delinquen por acción y por omisión. Claro. ¿No es cierto? Además, estás poniendo en riesgo la vida de personas. Hay un delito que es de la vida, el riesgo y la salud. No. Bueno, pues consideren ese tipo de hechos. Por eso yo digo, mira, durante mi gestión tuve la oportunidad de conversar con algunos empresarios que les habían vendido lotes cerca al río. Y algunos de ellos decían, ok, estamos dispuestos a ceder estos lotes para que amplíe el río. Recuerda que inclusive un centro comercial se inundó en Piura. ¿Recuerdan? Ya, encima del centro comercial había un lote privado, en la zona que debe estar libre por ley. Por ley debe estar libre. Entonces, habían otros que decían, ah, no, a mí me lo han vendido. Bueno, pues, expropiémosle eso y limpiemos todo y seamos drásticos. Mire, lo haces una vez y nunca más nadie se mete. ¿Por qué? Alcalde que comete una barbaridad como esas, de asentar poblaciones en lugares de alto riesgo y correr a darles un certificado de posición o ponerles agua para ganarse los votos. Les ponen vereda, luz, agua, coliseo. Ese alcalde debería ir preso. Pero igual el gobierno, en eso estamos de acuerdo. Pero también la autoridad central. La Autoridad Nacional del Agua debe tener un jefe con suficientes pantalones para llevar la ley adelante. Porque al final las quebradas, los ríos, son responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cuántos de estos poblados mal ubicados se han removido con el fenómeno del Niño Costero? Ninguno. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por el amor de Dios, no hemos aprendido nada. Ninguno. No hemos aprendido nada. Están esperando otra vez que venga de acá al próximo año, en el 2021, el Niño Costero, y otra vez arrasa con todo. Mire, y lo más grave, ni siquiera hemos avanzado en la reconstrucción de lo que estaba ahí. ¿Cuántas bocatomas grandes? La bocatoma aquí nomás, ustedes han visto siempre, yo he visto las imágenes de la bocatoma Guarmey que ustedes pasaban. Pregúntenle a los de la Junta de Usuarios si la bocatoma se reconstruyó. Pregúntenles a los de San Lorenzo si la bocatoma, el túnel, los canales se han reconstruido. Pregúntenle a los del Bajo Piura si se construyeron. Todo eso que armamos durante mi gestión como un plan, con programas, eso no se avanzó. El año pasado, si usted recuerda, se asignó inicialmente 7.000 millones de soles para invertir en reconstrucción. A los pocos meses se bajó a 5.100 millones. ¿Y cuánto se ejecutó de esos 5.100? ¿Cuánto hay ejecutado? Ni siquiera la mitad. Así como eso, entonces vamos a demorar más de 10 años en reconstruir. No hemos tenido capacidad de gestión. Y lo primero que hizo cuando entró el presidente Vizcarra fue decir, la cosa en la reconstrucción está muy lenta. Nos vamos a demorar demasiado. Vamos a acelerar todo. ¿Dónde está el aceleramiento? Bueno, eso también le he preguntado algunas veces a nuestro presidente por algún WhatsApp. En septiembre tuve una entrevista y hablaban de toda la turbulencia política. Y yo le dije, a mí no me preocupa el referéndum, a mí me preocupa después del referéndum qué. ¿Y por qué dije en septiembre eso? Porque ya desde septiembre veía los magros avances en la reconstrucción y en el uso del presupuesto que llamemos ordinario, el normal. Pero ya veía eso. Y al final, la entidad que se le asignó la responsabilidad del proyecto subsectorial de irrigación, porque el ministro dijo, zapatero a tus zapatos, no a uso agrorural, que había sido la entidad más eficiente en la descolmatación, la sacó del mapa y puso PCI. ¿Y PCI cuánto es el avance? Grandazo. Cero. En reconstrucción de obras definitivas. Cero. Entonces, habría que preguntar cuántos expedientes ya para construir tenemos en este momento para empezar en marzo, abril o mayo. Entonces, el planteamiento que hicimos durante mi gestión y que dejé por escrito era los 3 primeros meses a 4 primeros meses del 2018 hacemos los expedientes técnicos de las obras prioritarias. De tal manera que a mitad de año ya comenzamos la construcción de las obras definitivas.
aquellas obras que fueron destruidas. Paralelamente comenzamos los estudios de aquellas obras que no existían, las presas, los diques, las pozas de laminación, etcétera, etcétera, que no existían, pero que son necesarias para manejar la cuenca y disminuir el pico de la descarga del río. Lo importante es disminuir el pico, porque a veces el pico viene y se lleva todo y después se queda sin nada, ¿cierto? El río Piura, bueno, hasta ahora no tiene ninguna presa y no va a tener en los próximos 2 años. Ni siquiera una presa. Entonces, eso no se hizo. Ahora, los amigos profesionales que mucho me decían que la descolmatación no sirve, es que tenía que hacer esas obras precisamente porque estamos pensando en el corto plazo en función del largo plazo. O sea, primero limpio esto, luego hago la salida al mar, luego construyo esto, luego construyo lo de arriba y entonces todo funciona. Porque hay que empezar. Y luego le hago caso a todos los que me dicen que hay que forestar la cuenca, reforesto la cuenca en grandes hectáreas, no 30 hectáreas, no 50 hectáreas. Con eso no resuelvo absolutamente nada. ¿Ya? Los programas de reforestación que nosotros teníamos eran programas grandes. Entonces nosotros forestamos la cuenca, pero un arbolito que lo siembro hoy, dentro de 8 o 12 años recién me va a proteger la cuenca. Sí, claro, claro. Eso es así. A no ¿La ser que, pues, Entonces, por que eso es que un árbol de 25 ese programa, sí. Pero la gente no lo entendió y dice, otra vez descolmatación. Sí, lo que pasa es que siempre nos quedamos ahí y hemos perdido el 2018, estamos ahora en el 2019 y cuándo vamos a empezar la obra definitiva. Y por eso te digo, ojalá Dios sea grande y no nos encuentre sin confesarnos. Y yo he conversado hasta en 2 oportunidades con el señor Quispe, que es el jefe de la Reconstrucción con Cambio hoy, y él me habla de un desarrollo muy bueno, que estamos avanzando de una manera rápida y las casas se están construyendo y las pistas en Piura están perfectas y en el norte se ha avanzado centros médicos y algunos colegios. Claro, cuando le hablo de porcentajes es bastante menor, ¿no es cierto? Y eso hay que ver cómo avanza. Se supone que este 2019 debe ser el año de las grandes construcciones, de la reconstrucción con Cambio. Mire, ve, recuerda que inicialmente el presidente Kuczynski y el premier hablaron de 20.000 millones para la reconstrucción, ¿recuerda? Sí. Y luego cuando se presentó el documento casi final, se habló de poco más de 25.000, casi 26.000 millones de soles. En 3 años, según la ley, con la posibilidad de extenderlo 1 año, 2 años a lo mucho. Si hablamos de 3 años, ¿cuánto teníamos que invertir en promedio por año? Eso es fácil, teníamos que invertir más de 8.000 soles por año. Claro, porque ya había estipulado el presupuesto. Ya está, la plata estaba ahí, estaba establecida. Habíamos efectuado cada uno de los sectores el catastro de todo lo que se había malogrado, habíamos priorizado y ese recurso podía sacarse. Un sector le tocaba 10 en el papel, pero podía tocarle 15 después, de acuerdo a cómo se ajustaban los estudios, ¿cierto? Entonces, pero había una bolsa, había un paquete. Muy bien. El año pasado, como te digo, teóricamente teníamos 7.000, después 5.000 y después terminamos ni en la mitad. Ok, este año empezamos con 5.300 más o menos, si mal no recuerdo, y entra al Ministerio de Economía y Finanzas y el modificado ya está en 3.700. Entonces, si empezamos con 5.000, estamos empezando con menos de lo que habíamos asignado el año pasado. Ahora bien, no solo es culpa del gobierno central, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y con un agravante adicional, que tenemos nuevas autoridades a nivel regional y local. Muchas de las cuales a la Contraloría no les está aceptando los cambios porque no tienen el perfil suficiente sus nuevas autoridades, su nuevo gerente, el de planificación, el regional, el de infraestructura, lo que fuera. Ustedes han visto en los periódicos, eso es lo que está ocurriendo. Sí. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Cuando uno está, como se dice, sentado en el escritorio con la sartén bajo el mango y conoce la realidad, tiene que tener en cuenta esos riesgos también. Terrible. Y la verdad es que el panorama ni siquiera pinta para mejorar, ¿no? Porque si pudiéramos decir, no, pero la cosa parece que va a mejorar. No, no parece. Eso es una mentira. No parece que va a mejorar nada. Yo soy optimista en eso. Me encantaría hacerlo también, ministro. Yo creo que el presidente, ya con la experiencia vivida, con los distintos comentarios que está recibiendo, ¿no? En mi caso, yo he estado muy cerca de él. No sé si ya no estoy, ¿no? pero me gusta decir las cosas con claridad. Porque finalmente yo no me debo a las personas, yo me debo al país. Yo provengo de familias del campo. Yo he vivido, yo he sentido los problemas. Por eso que entiendo los problemas de la gente que vive en el campo, en las áreas rurales. Yo comparto eso, yo siento lo mismo que ellos porque yo lo he vivido. Mi abuelo en el 83 estuvo 3 meses en un médano, ahí vivía mi familia, en un médano.
Entonces nosotros uno hemos de los vivido niños eso. más complicados, ¿no? Con Entonces, cólera, con... conocemos eso y entonces yo hago las críticas no por las personas, sino porque tiene que mejorarse la gestión. Si tenemos una gestión deficiente, tiene que hacer los cambios de ajustar. Bien, pero ¿qué le da a usted ese ánimo para creer que las cosas van a ir mejor? Que yo creo que tiene que hacer los cambios. Y que tiene que hacer cambios para acelerar. Pero mientras no los haga, no hay optimismo, usted es ministro. Ojalá que... Seré optimista cuando empiece a ver los cambios. Ojalá. Ahora no los veo. Y aquí hay que trabajar todos. Lamentablemente a veces no trabajamos todos. Nos hemos pasado un año en confrontaciones y esas son las consecuencias. Es verdad. Antes que me gane el tiempo, permítame hacer una pregunta de coyuntura, por favor. Usted ha sido ministro anteriormente y quiero saber cuál es su sensación cuando escucha estas cosas del Club de la Construcción, de los $100.000 en campaña, del dinero turbio que entró para la campaña de PPK. Para mí muy desagradable, muy desagradable. Si bien yo no participé en ese tipo de manejos, porque yo no era parte, a mí me pidió el presidente que participe en el plan de gobierno y eso es lo que he hecho. Fui responsable del plan del agro, que le llamamos el agro próspero, y en función de eso el presidente me pidió que lo apoye, accedí gustoso, hice mi servicio de acuerdo a mi compromiso con él. Y a veces no solo lamento estas cosas, lamento la desconexión que hay entre el partido, la bancada, el presidente, los ministros, el premier. Eso a mí realmente me preocupa mucho, porque ese no fue el espíritu. El espíritu fue trabajar todos juntos por un Perú mejor, por un Perú próspero, donde tengan todas oportunidades. Y hemos dejado mucho, como en mi caso, la actividad empresarial, sacrificamos la actividad empresarial por ir al servicio público. Eso mucha gente, por ejemplo, no lo sabe, porque para mucha gente el que va de funcionario público es corrupto. Te cagó. Pues. Entonces no sabe lo que hay detrás las familias, no sabe la legislación que no nos permite trabajar con nuestras empresas y sacrificamos todo eso. Y entonces el sacrificio, ¿para qué fue? Para enterarnos después de cosas como estas. Eso no solo me indigna a veces, sino que es doloroso para todos aquellos que quisimos y queremos un país sin corrupción. Pero un país realmente sin corrupción, no un país de discurso anticorrupción, sino un país realmente sin corrupción. ¿Nunca le hablaron del Club de la Construcción? ¿No lo conocía? ¿O sí? Bueno, yo tengo 45 años en este tipo de servicios. Y yo, si usted ve la relación de los trabajos que he tenido en el MTC, hay una gran brecha en términos de tiempo que no brindé servicios al MTC. ¿Y eso por qué fue? Porque no era bienvenido. No era miembro del Club de la Construcción. No era bienvenido. Clarito, no era miembro del Club de la Construcción. Por eso trae la gran brecha. Muchas gracias, ministro. Ha sido usted muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, tengo que irme al corte. Regreso con más. No se muevan. Esto es Exitosa Perú.